Muy bien, amados hermanos, qué bueno poder reencontrarnos esta tarde nuevamente para poder estar aquí en la palabra del Señor. Quedamos la semana pasada, hablamos acerca de los requisitos, ¿verdad? De los que ejercen, en el caso de aquí de los obispos, ancianos, quizás podamos darnos la libertad, pero no complicarnos los líderes que deben haber y regir la iglesia. Y ahora nos va a corresponder hablar un poquito más acerca de los que sirven también, ¿no es cierto? Todo ministerio en la iglesia es un servicio. No es que algunos sean menos que otros. Los miembros son todos importantes dentro del cuerpo de Cristo. Oremos y pidamos a Dios su gracia bendita, o pidámosle a Dios que Él nos guíe, que Él nos inspire esta tarde con eso, con gracia, con bondad, para poder llegar a la palabra, ¿no es cierto? Y que la palabra llegue a nuestros corazones, que es lo más importante. Cuando la palabra llega al corazón, entonces se producen cambios, porque del corazón mana la vida. No queremos una palabra que llegue a nuestro intelecto, sino una palabra que llegue a lo profundo de nuestro ser. Padre bueno, gracias por esa bondad maravillosa y esa gracia extraordinaria. Te amamos y suplicamos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 8, terminamos con los ancianos o los presbíteros. Ahora entramos y dice asimismo los servidores. Yo tengo abierta aquí la versión textual, ya entraremos, que la otra versión dice los diáconos, ¿cierto? Asimismo los servidores dignos, sin doblez de lengua, no adictos a mucho vino, ni ávidos de ganancia deshonesta, que mantengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos también se han puesto a prueba primero, luego sirvan siendo irreprochables. De igual manera las mujeres sean sobrias, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los servidores sean maridos de una sola mujer, que cuiden bien a los hijos y sus propias casas, porque los que sirvieron bien, mire, se gana una buena posición y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque espero ir a ti en breve, esto te escribo por si me retraso, para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Y por confesión unánime, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto por los ángeles, fue proclamado entre los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones. Amén. Entonces hay otro tipo de personaje acá que aparecen o dirigentes, ¿verdad?, que hay en la Biblia y que se remonta mucho este texto a Hechos, ¿no es cierto?, capítulo 6, cuando dice que había como una olla común, me imagino yo, en la iglesia, porque había escasez, había circunstancias ahí complicadas, no sabemos en cómo se dio todo eso, pero la cuestión es que la iglesia empezó a aportar, ¿no es cierto?, para poder dar de comer, especialmente a los más pobres, y entre ellos las viudas. Y hubo un conflicto ahí porque dice que los griegos decían que los de ahí de Jerusalén atendían a su gente primero y los otros no le daban mucho. Llega ese asunto a los apóstoles y los apóstoles vienen y dicen, bueno, nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra y de la oración, que es lo que sería también el tema de los presbíteros, los pastores, los ancianos, para atender las mesas. Dice, busquen entonces hombres, ¿no es cierto?, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que atiendan a las mesas. Y ahí se eligieron, ¿no es cierto?, lo que se conoce como los diáconos. Entonces, en la iglesia habían estas personas que tenían a cargo esta responsabilidad de la palabra, de la oración y también de supervigilar todo. Y había esta otro tipo de personas que estaban a cargo de esta otra parte del servicio tan importante como lo demás. Amén. Entonces, para ambos hay requisitos. Entonces dice que estas personas, los diáconos, debían ser honestos, mostrando un respeto apropiado para con Dios y los hombres, ¿no es cierto? Una persona honesta debe ser honesta no solamente porque le dejan algo y no se lo roba, sino también debe ser honesto en sus palabras, honesto en sus dichos, ¿verdad?
debe ir respaldada, ¿no es cierto?, las palabras con hechos claros, ¿verdad?, que digan así es, ¿no es cierto?, lo que estoy diciendo. Es una persona honesta. Una persona honesta es una persona que camina también en la verdad, que puede decir la verdad, ¿no es cierto?, sin complicarse, obviamente con amor. La palabra dice que, Efesios dice que la palabra debe ser dicha en amor. Una palabra, hermano, muy verdad será. La verdad debe ser dicha en amor. Muy verdad será, pero si no es con amor, puedo matar a alguien en un momento de su fe. De partida lo he visto alguna vez así. Dice que estas personas también debían ser sin doblez. Entonces, hablando de eso, de la verdad, un hombre que dice la verdad de la primera vez sin ninguna intención de engañar, ¿no es cierto? Es una persona sin doblez de ánimo también, quizás hablando de lo que dice Santiago ahí en su epístola, ¿verdad? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doblez no puede haber en nuestra vida. No puede un día querer, hermano, estar en el tercer cielo y otro día estar rajuñando ahí el infierno. Un día comprometido con Dios y otro día que, ¿qué le pasa a mi hermano? No, es que parece que estoy pensando volver atrás. No, un cristiano no puede vivir así. Un cristiano tiene un solo sentir, un solo ánimo. Me gusta el ánimo siempre de bendición para mí cuando leo el libro, ¿no es cierto?, de Josué, cuando aparece el capítulo 14, Caleb a recibir su herencia, a reclamar su herencia, cuando el hombre de 85 años dice, yo soy tan fuerte como entonces, y cuando tenía 40 años, soy fuerte para salir y para entrar de nuevo. Hermano, tenía un solo ánimo, lo había sostenido durante 45 años en el desierto y 5 años luchando contra los moradores de esas naciones hasta sacarlas del territorio que Dios le había dado como promesa a ellos. Entonces, sin doblez. Después dice que guarden el misterio de la fe. Pero pastor, estas personas son las que pintan la iglesia, son las que van a hacer aseo. Ah, sí, hermano, pero todos nosotros debemos, hermano, adherirnos a la doctrina correcta, ¿verdad? Con convicción sincera. Una persona, hermanos amados, debe abrazar, ¿no es cierto?, la doctrina del lugar donde se está congregando. Y si no, si usted viene de otro lado, en el caso a veces que llegan personas a nuestras iglesias de otro lado, debe interiorizarse de qué es lo que se cree en ese lugar. Y si es lo que a usted también lo cree exactamente igual, usted quédese ahí, nútrase y bendiga y abrace esa doctrina. Y si de repente usted dice, no fui enseñado en esto, busque el lugar correcto donde se enseñe, se hable, se predique y se practique lo que usted aprendió. Creo que eso es bueno y es valorable, ¿no es cierto? Pero volviendo al asunto, hermanos amados, un cristiano, un siervo de Dios, una sierva del Señor, hermanos, debe conocer la doctrina, debe saber qué cree, debe saber defender con convicción sus principios. Por ejemplo, ¿por qué nosotros decimos que Jesús es Dios? Por ejemplo, hermanos, nosotros creemos que ¿cómo se dice? Se me fue la palabra ahora. En la inspiración total y plenaria de la Escritura, o sea que el Espíritu enseñó la palabra, reveló la palabra, ¿verdad? Palabra así, hay gente que no piensa que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios revelada al corazón del hombre. Entonces ahí es donde uno tiene que alinearse con lo que cree para no entrar en confusiones. También hoy día es muy importante, hermanos, saber de qué se está nutriendo usted. Hoy día los cristianos, espiritualmente hablando así, hermanos, salen a comer a muchos restaurantes de repente. Es demasiado eso y a veces se olvida comer la comida de casa. La comida de casa, hermano, puede que no se vea tan bonita en el plato, pero siempre es más nutritiva que la otra. Así que piense siempre eso. Usted necesita nutrirse bien. ¿Y quién le va a enseñar? Lo que se enseña en su iglesia.
Después dice, y esto, ¿no es cierto?, estas personas sean sometidos a prueba primero. Un hombre demuestra que es ser apto para el cargo de la iglesia con su conducta, ¿ya? Los diáconos, los obispos son más reconocidos que designados. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, por ejemplo, cuando una persona es llamada al ministerio, ¿quiénes son los primeros que tienen testimonio de eso? Es la iglesia. La iglesia se da cuenta, la iglesia percibe, y muchas veces antes de ser nombrado pastor ya le hablan y dicen, ¿cómo está pastor? ¿Verdad? Y lo ven así porque hay un llamamiento que empieza a ser evidente y la iglesia lo reconoce, amén, reconoce ese llamamiento. Por eso también la iglesia debe someter a prueba a las personas, irlas probando, irlas poniendo en diferentes áreas, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo se desenvuelve, cómo va su carácter, cómo va, ¿no es cierto?, el estudio de la palabra, cómo va el crecimiento. Es tan interesante cuando uno lee el libro de Hechos, como dentro de esos diáconos están Felipe y también está Esteban. Sabemos que Esteban fue muerto como el primer mártir de la iglesia, pero cuando usted lee ahí, ¿no es cierto?, lo que ocurre, dice que no podían resistir las palabras y la sabiduría y el poder que emanaba de Esteban y les trazaba la escritura. Pero si ese hermano estaba repartiendo los porotos, ese hermano estaba repartiendo el café en la mañana, sí, pero estaba creciendo espiritualmente, estaba nutriéndose espiritualmente, se estaba haciendo fuerte espiritualmente. Y después encontramos que cuando viene la persecución, Felipe desciende a Samaria y en Samaria él empieza a predicar y Dios lo acompaña con demostración del espíritu de poder. Y en Samaria empiezan a haber cosas maravillosas, ocurren de tal manera que dicen los hermanos, ¡hey, que vaya Pedro a ver qué está sucediendo allá! Hermano, porque era evidente que un evangelista poderoso se estaba levantando en ese instante. Entonces la iglesia lo reconoce, hermano, pero es probada a las personas. Usted nunca, amado hermano, amada hermana, menosprecie los días de las pequeñeces, dice la Escritura. Hay momentos donde quizás la oportunidad es pequeñita, hágalo de la mejor manera, porque seguramente papá está probando su corazón. Y si es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Amén. Entonces los diáconos deben ser sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado. Entonces trabajen más firme, vayan creciendo, vayan moviéndose. ¿Ya? No se complique cuando su pastor o algún líder lo llama y lo entrevista y puede ver qué va a hacer, ¿no es cierto?, en las diferentes áreas de la iglesia. Nadie tiene un derecho asignado simplemente y viene a cobrar su derecho. En la iglesia tenemos privilegios. Un privilegio en la iglesia es servir, ¿verdad? No importa el lugar. Algunos lo hacen arriba de la plataforma, cantando, tocando un instrumento, dirigiendo un culto, predicando. Otros están danzando ahí abajo, otros están en la puerta, otros están trabajando con los niños. Todo es servicio que Dios ve en cada uno de nosotros. Amén. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles, es decir, si pasan la prueba. No hay que, mi papá decía, hermano, no hay que apurar ganado flaco. Hay que ir lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Pastores que llevo meses, aguanta, hermano. Ya vendrá el momento donde Dios te abra la puerta, porque la iglesia te ha visto como una persona también irreprensible. Ahora Pablo dice que entra a tallar aquí de nuevo con las mujeres y dice que las mujeres asimismo, obviamente creo yo que estas mujeres también van a ejercer el diaconado, porque la Biblia nos habla de mujeres, ¿no es cierto? Diaconisa, no recuerdo quién es, diaconisa en Cencrea, ¿ya? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras,
sino sobrias, fieles en todo. Amén. Fieles en todo. Las mujeres asimismo. Es difícil saber si Pablo se refería aquí a las diaconisas como Febe, también en Romanos 16:1. Ellas diaconisas en Cencrea, ¿no? Voy a revisarlo acá en esta Biblia, ¿ya? Me parece que ella es Febe, la que le hablaba recién, que era una diaconisa. Ve que Pablo reconoce también el ministerio, ¿verdad? Y la mujer ahí trabajando y sirviendo. Ahora os recomiendo a Febe, nuestra hermana, que es servidora de la iglesia que está en Cencrea. Esta era, ¿verdad? Esta que es servidora, dice esta versión, que es diaconisa en Cencrea. Ya no se sabe si se refería aquí a eso o a la esposa de los diáconos. Yo creo que ambos pueden usarse, ¿ya? Las palabras usadas originalmente permiten ambas posibilidades, ¿ya? Si él está hablando principalmente de la esposa del diácono, es apropiado, pues el liderazgo de un hombre en su casa puede ser evaluado en parte por la conducta de su familia, de sus esposas. ¿Es ella honesta? Amén. No calumniadoras, sobrias y fieles en todo. Y esto no solamente para la mujer. El hombre también tiene que ser honesto. El hombre no puede andar calumniando. El diablo es el calumniador, el acusador de los hermanos. Un hombre debe ser sobrio, ya lo vimos la semana pasada. Y debemos ser fieles en todo. Debemos ser dignos de confianza delante del Señor. Amén. No calumniadoras, dice literalmente, no demonios. Esto pudiera ser bien traducido como difamadoras, traicioneras, chismosas, ¿ya? El chisme destruye mucho, hermano. Entonces, ninguno de nosotros debe ser entrometido en esas cosas. Pues todas estas son de su padre el diablo. Y hermanos, el que anda en chisme y en todas esas cosas, calumniando a sus hermanos, andan los patrones del diablo, no los patrones del reino de los cielos. Volvemos a los diáconos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios recuerda su fiel servicio, incluso en las tareas que algunos consideran de baja categoría. Pero hermanos, no hay baja categoría, hay servicio y todo lo que hacemos debemos hacerlo como para el Señor. Yo pregunto, ¿verdad? Yo no podría estar llegando a su casa si no fuera porque alguien instala la cámara y después lleva a su casa todo este material y lo procesa, lo trabaja, ¿verdad? Que en el caso nuestro es Gabriel, mi hijo, ¿ya? Las luces, todo, pero alguien estuvo en la mañana, hizo aseo acá para que todo esté bien. Todo es servicio, todo es entrega. No podríamos tener nuestro servicio dominical como lo hacemos habitualmente, ¿verdad? Sin la gente de la bienvenida, sin la gente que está en el altar ministrando, sin las personas que hicieron el aseo, sin hermanos quienes van a trabajar con nuestros hijos y los van a cuidar mientras usted escucha cómodamente la palabra. Qué bien, ¿verdad? Pero no hay servicio de baja condición en el reino. En el reino hay servicio y se hace delante del mismo Rey, el mismo Señor, el mismo Dios. No cabe duda, hermano, de que usted verá más diáconos con una gran recompensa que a obispos y pastores. De verdad, a los obispos y pastores no se les dice de esto. Se le dice a los diáconos. A ellos se les dice, ¿no es cierto? Ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios nos dé, ¿verdad?, dirigentes como los ancianos, como los obispos, hermano, y nos dé servidores, siervos y siervas del Señor, que tengamos por sublime servir al Señor de gloria y entregarnos a Él para que Él nos guíe, nos inspire cada día con su gracia. Ambos, hermanos, necesitan ser probados en la iglesia. Dios nos ayude a presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pablo le dice ahora a Timoteo, después de encargarle esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios,
que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces Pablo tenía la esperanza de ir pronto a ver a Timoteo, ¿ya? Pero sabiendo que tal vez no le sería posible, se asegura de decirlo por una carta. Qué importante es. Si Pablo no deja la carta, no tendríamos nosotros este espacio para aprender, pero lo hizo en obediencia al Señor. Amén. Y dice que le escribe para que Timoteo, que era, entendemos, un joven pastor, sepa cómo debía conducirse en la casa de Dios. En la casa de Dios. El propósito de Pablo al escribir era darle a Timoteo como líder información práctica sobre cómo dirigir las cosas en la iglesia de Éfeso. Porque, hermanos, cuando habla de la casa de Dios, no habla de un lugar físico, ¿ya? Dios dice que Él no habita en templo hecho de mano de hombre. Él decidió tener otro templo y Él nos hizo a nosotros. Nosotros somos el templo. La iglesia debe ser muy conscientemente el lugar donde Dios está, ¿ya? Y Jesús dice que Él está en nosotros. En mí está el Señor, en usted que es cristiano está el Señor. Pero también donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está en medio de ellos. Es decir, cuando nos reunimos, 1, 2, 3 personas, ahí está la iglesia y está la casa de Dios, porque Dios está en medio de ellos. Amén. La iglesia es la casa de Dios porque Dios es el arquitecto de la iglesia, porque Dios es el constructor de la iglesia y nosotros estamos siendo edificados como casa espiritual, como piedras vivas cada uno de nosotros. Él vive ahí, Él provee para ella, para la iglesia. Él es honrado ahí y gobierna ahí. La iglesia del Dios viviente, hermanos, eso es la iglesia. El lugar, la casa, la morada de Dios. Cuando estaba el templo en Jerusalén, los judíos partían en peregrinaciones, por lo menos una vez al año, alguna de las fiestas debían estar en Jerusalén. Porque pensaban que Dios habitaba en el lugar santísimo. Pero qué hermoso es saber que Dios está donde están los hijos de Dios. Qué hermoso es saber que Dios está donde, hermanos, estamos reunidos. Esta es la iglesia del Dios vivo. No tiene un nombre, no es la iglesia que Jesús te llama, la iglesia del Dios vivo, la iglesia pentecostal o la iglesia bautista o la iglesia presbiteriana. Hay una iglesia que es la iglesia del Señor, compuesta de todos aquellos que hemos nacido de nuevo, cuyos pecados han sido perdonados por su gracia bendita, por el poder de la sangre de Cristo. Amén. La iglesia es el pilar de la verdad. La iglesia tiene la verdad, porque la iglesia está fundada en la verdad, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es columna y baluarte de la verdad. Amén. Así que, hermanos, y dice Pablo, para que sepas cómo debes conducirte ahí. O sea, no es cualquier cosa. Amén. La iglesia, cuando la iglesia se levanta valientemente y predica la palabra, es el pilar de la verdad. Cada vez que salimos a la calle a hablar, hablamos la verdad. Yo ayer tuve la oportunidad, hace un par de días tuve la oportunidad de estar en un velorio de un primo que partió. Y bueno, en el pueblo la única iglesia que hay es católica. Y bueno, me pidió la familia que hablara ahí. Hablaron con el cura y el cura le dio la posibilidad. ¿Y qué tuve que decir? La verdad que nadie se salva por obras, que es gracia del cielo y todos aquellos que reciben a Jesús su corazón pueden ser cambiados y transformados. Doy gracias a Dios por esa oportunidad de predicar ahí la palabra de Dios. Hermanos, cuando predicamos, entonces nosotros estamos siendo, ¿no es cierto?, el pilar de la verdad, amén. Y entonces nosotros debemos constantemente predicar la palabra. La iglesia necesita predicar la palabra. El mundo necesita que la iglesia le diga la verdad. Pastor, pero a veces no escuchan.
déjele eso a Dios. Dios sabrá cómo trata con ellos. Dios sabrá cómo los toca. Dios sabrá cómo los alcanza. Nosotros tenemos que predicar la verdad. Y pareciera que termina este capítulo, hermano, como una especie de himno de la antigüedad, dicen algunos, cuando dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Cuando él dice indiscutiblemente, supongo que se refiere a que no debe haber ninguna controversia sobre estos hechos. Sin embargo, han surgido controversias sobre esto, y siempre las habrá, ya que la verdad más evidente siempre encontrará a tontos evidentes que la contradigan, dijo Spurgeon. ¿Ya? Observen que el resumen completo del Evangelio dado aquí es contenido en 6 pequeños enunciados que están escritos en tal forma en el griego original que algunos piensan, ahí viene, ¿no es cierto?, que era un antiguo himno. Y es posible que ese himno haya sido usado para enseñar a la iglesia. ¿Qué es lo que enseña? Que Dios fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación, que Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, agregó a su deidad humanidad. Y Él, ¿no es cierto?, vino por obra y gracia del Espíritu Santo, se metió ahí en el vientre de María y nació como hombre, se encarnó, ¿ya? El Verbo fue hecho carne, dice Juan ahí en su primer capítulo de su libro, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Fue manifestado en carne. Jesús, hermano, es carne, 100% carne, 100% Dios. Ahí está Jesús. Justificado en el Espíritu, podemos decir que Jesús fue justificado en el Espíritu, no en el sentido de que alguna vez fue pecador, porque Él jamás hizo pecado, pero fue hecho justo, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo Hijo de Dios, lo que siempre fue y completamente justificado delante del Padre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre cuando se bautiza, ¿no es cierto? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Visto de los ángeles, también dice. El misterio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales. Dice que los ángeles miran, anhelan mirar. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto de la encarnación? ¿Cómo es esto que Él se haga hombre? ¿Cómo es esto que los salve a través de la cruz? Hubo muchos casos en los que Jesús fue visto por los ángeles. En la resurrección hubieron testigos, los ángeles. Amén. Cuando asciende son testigos los ángeles que están al lado de los apóstoles. El apóstol mencionó esto para demostrar la grandeza de nuestra religión, ya que hasta los más nobles intelectos están interesados en ellos. ¿Alguna vez escuchó usted de ángeles revoloteando alrededor de asambleas de sociedad filosófica? No. De ángeles revoloteando en el Congreso con los políticos, no. Pero ángeles estaban ahí mirando y siguen mirando qué hace la iglesia en relación a esta verdad maravillosa. La Trinidad fue vista en Cristo por los ángeles como ellos nunca la habían visto. Ellos habían visto el atributo de la justicia, habían visto el atributo del poder, habían visto el atributo de la sabiduría y habían visto las prerrogativas de la soberanía, pero nunca los ángeles habían visto amor, condescendencia, ternura y compasión en Dios de la manera que resplandece en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Y termina diciendo el apóstol también que fue predicado a los gentiles, creído en el mundo. El mismo Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir con estas declaraciones. Él estaba ocupado predicando a Jesús entre los gentiles y quería ir hasta lo último, España, de la tierra, predicando a Cristo. La manera de Dios de producir fe en los corazones de los hombres no es con imagen, no es con música, no es con símbolos, sino escuchando la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. Y dice que fue recibido arriba en gloria. Esto nos recuerda la ascensión de Jesús, como hablé recién.
su obra terminada por nosotros y su presente y constante intercesión por nosotros. Fue recibido así porque su obra fue terminada. Él nunca se había entrado en su gloria si no hubiera terminado toda su difícil tarea. Cuando llega la eternidad, bueno, antes, no sé, orando ahí, cuando lo escribe Juan, dice: Padre, la obra que me diste que hiciese la he terminado. Gloria a Dios. Fue recibido arriba en gloria. Jesús ascendió al cielo en un cuerpo resucitado, sin embargo era un cuerpo que aún conservaba las cicatrices de su obra redentora de amor por nosotros. Aún tiene las marcas de los clavos, hermanos amados, su costado y la corona de espinas. Entonces, hermanos amados, Dios es grande y es poderoso y es maravilloso, y Él merece recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la alabanza. Fue recibido arriba, hermanos, y Él vive para interceder, para que la iglesia, nosotros, sigamos cumpliendo todo lo que Él decidió que ocurriese. Amén. Dios nos ayude a vivir para la gloria de Él. Si Él entregó todo, nosotros también entreguemos todo para servir con gozo y con alegría a nuestro bendito Señor y Salvador. Jesús es el cumplimiento perfecto de la descripción del carácter cristiano. Y nosotros debemos anhelar y desear ser como Jesús. Juan lo dice de la siguiente manera: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y Pedro lo dice, que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dios nos bendice con su palabra, sigue estudiándola, sigue escudriñándola día tras día para aprender, ser preparados y estar listos para toda buena obra. El Señor les bendice a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios repose en cada uno de sus corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén.